Bueno, muchachos, en esta ocasión vamos a iniciar con este ejercicio que dice así. Ya vamos a implementar código Python a partir de nuestros análisis. Por eso dice, desarrolle un programa en Python que, primero, tenga una función que permita ingresar los siguientes datos de una persona, nombre y apellido, que dice que juntos, edad, cédula, la función debe retornar una lista con los datos de la persona. O sea que se ingresan estos datos y lo que retorna es una estructurita, una lista con los datos de la persona. Y en segundo lugar dice, y esa lista debe agregarse a una matriz, como quien dice que vamos a ir llenando una tablita, que en este caso va a ser la matriz, con cada lista, con los datos de las personas que se vayan generando. ¿Listo? Luego dice, tenga una función que permita buscar una persona por su cédula dentro de la matriz, mostrar sus datos, si lo encuentra, de lo contrario, decir que no se encuentra, es decir, hacer una función a la cual se le va a pasar como parámetro una matriz con datos ya previamente cargados con la función anterior y un número de cédula. Y con ese número de cédula se va a buscar una persona dentro de la matriz. Y en caso que haya coincidencia con ese número de cédula, lo que va a hacer esta función, además de buscarla, será mostrar sus datos. 4. Tenga una función que permita modificar la edad de una persona dentro de la matriz proporcionando su cédula. Entonces, en este caso, lo que se pide es que a esta función, al pasarle como parámetro la matriz, donde están todas las personas y un número de cédula, si hay coincidencia dentro de la matriz con el número de cédula ingresado, a ese registro, a esa persona, se le modifica el número de cédula, pues con el dato nuevo que se le va a solicitar al usuario. Luego en el punto 5 dice que tenga una función que permita eliminar una persona dentro de la matriz proporcionando su cédula. Aquí lo que se va a hacer en esta función es, se le va a proporcionar como parámetro una matriz con muchas personas, con varios registros y un número de cédula. Igualmente, si se haya coincidencia con algún registro dentro de la matriz con el número de cédula proporcionado, pues se procede a eliminar. Luego dice, todas las tareas que hacen las funciones deben ser mostradas al inicio en un menú. 1 para ingresar, 2 para buscar, 3 para modificar, 4 para eliminar y 0 para salir del programa. Bueno, como ven, aquí se piden varias funciones, ¿sí? Y si analizamos, cada función es un algoritmo, ¿sí? Entonces, procedamos con la solución y miremos qué es lo que hay que tener en cuenta. Dice, para tener en cuenta, ¿qué debemos tener en cuenta, muchachos? Esto es, cada función es un algoritmo independiente, tal como se los dije, que tiene sus propias entradas, salida y proceso. La función que me permite eliminar tiene unas entradas, tiene un proceso y a su vez tiene un propósito. La función de ingresar tiene unas entradas, tiene un proceso y en esta función tiene un propósito o puede retornar algo, ¿sí? Entonces es por eso que, eh, como dice aquí, cada función es un algoritmo independiente que tiene sus propias entradas, salida y proceso, ¿sí? Se debe hacer el diseño en pseudocódigo de cada una de estas funciones antes de empezar a codificarlas. Esto mientras se adquiere la destreza y la habilidad para directamente empezar a codificar el algoritmo en Python, ¿sí? Entonces aquí, primero lo que se ha venido haciendo siempre, el análisis donde se identifican las entradas, salida y proceso.
Luego se hace un diseño en pseudocódigo. Ya como vamos a utilizar estructuras de datos como listas, matrices, entonces no todos los diseños que se hagan, todos los diseños en pseudocódigo que se hagan van a poder correr en PCInt, ¿sí? Por lo cual se debe hacer la prueba de escritorio para saber si este diseño está bien hecho. Pero tranquilos que aquí les voy explicando cómo se hace para que sea una manera más amable de abordar y no genere traumatismos. ¿Listo? Entonces procedamos a hacer la primera función. ¿Qué me dice la primera función? La primera función dice, tenga una función que permita ingresar los siguientes datos de una persona. Entonces dice, nombre y apellido juntos, me imagino que aquí dice un ejemplo, Pedro, espacio Pérez, y como esto se puede decir que es un texto, es válido. Luego la edad y la cédula. ¿Listo? Bueno, luego dice, la función debe retornar una lista con los datos de la persona. Entonces aquí ya procedemos a hacer nuestro análisis. Y con base en esto, el análisis que hice es, o las entradas que identificamos en este enunciado son el nombre con el apellido, que es de tipo texto, la edad de la persona, que es de tipo entero, y la cédula, que es de tipo entero. La salida, ¿cuál va a ser? La salida es una lista, una estructura de datos, que es una lista, o como se conoce en otros lados, un arreglo, por ser una lista unidimensional. Se le llama arreglo. Entonces, a esta variable, a esta lista, se le va a poner el nombre de persona. Y aquí es donde se van a ir almacenando los datos que ingresa el usuario. ¿Cómo creo o cómo le agrego datos a una lista? Pues ya como lo vimos en las clases anteriores, lo que se hace es, se toma el, la variable, en este caso se llama persona, y se le asigna entre corchetes cada uno de los datos separados por coma a esa variable. Y entonces allí ya nos va a quedar creada la lista. Entonces, miremos el diseño en pseudocódigo de esto. Dice, bueno, esto ya estamos trabajando en una función, por eso decimos que diseño un pseudocódigo de una función. Por eso entonces empezamos función, que me va a retornar una estructura de datos, que es una lista, y que la función se llama registrar persona, la cual recibe 1, 2 y 3 parámetros, que el primer parámetro se llama nom_age, el segundo parámetro se llama edad y el tercer parámetro se llama cédula. Y entonces tenemos que venir acá a hacer la definición de variables. Definimos persona como una lista, ¿sí? Una estructura de datos. Y aquí a persona le vamos a asignar cada uno de los valores que me llegaron como parámetro, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crea o cómo se le agregan datos a una lista? De esta forma. Se abre corchete, se le asigna el primer valor, coma, el segundo valor, coma, el tercer valor. Y finalmente lo que se hace es retornar esa lista que se acaba de crear con los datos que acaba de ingresar. ¿Cómo es la prueba de escritorio de esto? Bueno, entonces en el momento en el que se me ejecuta esta función, a la función le van a llegar un nombre Apple, una edad y una cédula. Entonces, el usuario le ingresó Juan Pérez, en esta ocasión, en nombre, apellido, de edad 23 y de cédula 123. Entonces, aquí la persona va a quedar con los siguientes valores. Entonces, el nombre de las variables se me va a reemplazar por los valores que contiene. Por ejemplo, aquí, persona va a tener en la posición número 1, Juan Pérez. En la posición número 2, 23. Y en la posición número 3, B123. Entonces aquí, recuerden que estos son enteros. ¿Sí? Son enteros y los puedes recibir así. Y en Python
se puede hacer esto, tal como lo vimos en el material de la clase de listas o arreglos unidimensionales. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? Este Juan Pérez, edad 23, cédula 123, ingresó a la función por medio de los parámetros, ¿sí? Ingresaron por acá. Luego, ¿qué se hizo? Al ejecutar esto, se definió una variable llamada persona, que es de tipo lista. Y entonces a esta lista que se llama persona, se le van a agregar o se le van a asignar los siguientes datos. Nombre Apple. Entonces, ¿cuánto vale nombre Apple? Juan Pérez. La edad. ¿Cuánto vale la edad? 23. La cédula. ¿Cuánto vale la cédula? 1, 2, 3 y así me queda. Entonces, estos valores se le asignan a la lista persona. Entonces, en el momento que yo quisiera ver los datos de esta persona y quiero ver el nombre, pues digo persona en la posición 0, porque recuerden que en Python los índices inician en 0. Entonces, este sería la posición 0, la 1 y la 2. Esto es una lista que tiene 3 elementos, pero sus índices son 0, 1 y 2. ¿Listo? Entonces, en persona queda almacenada esta información. Y cuando se dice aquí return persona, lo que se retorna es esta estructura de acá, ya con los valores rellenados. A que otra vez se volvió a ejecutar o se hizo un llamado a la función llamada con nombre registrar persona. Entonces, bueno, se ejecutó. Vienen como parámetros Pedro Paz, que queda almacenado aquí en nombre apellido, 43 que queda almacenado acá en edad, 456 que queda almacenado aquí en cédula. Y se procede a hacer lo mismo. Se define una estructura llamada persona que es de tipo lista. Listo, ya se hizo. Ahora, ¿qué es lo que se hace? A esa estructura, a esa lista, se le van a asignar los valores que llegaron como parámetros. Entonces, el nombre Apple, ¿cuánto vale? Vale Pedro Paz. Entonces se pone aquí. Luego una coma para el siguiente. La edad, ¿cuánto es? 43. Se agrega acá. Tal como vemos acá. Luego, ¿qué sigue? La cédula. ¿Cuánto vale la cédula? 456. Entonces 456 acá. Ya tenemos estos datos y estos datos son los que se van a almacenar para este caso, para esta prueba, en la lista llamada persona. Entonces aquí en el momento que dicen return persona, lo que va a retornar son estos valores para ser almacenados. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se codifica esto en Python. Vamos a hacer esta función directamente en Python, ¿no? Y nos vamos a guiar por este diseño en pseudocódigo. Entonces vengo acá, Python, voy a asegurarme que se vea bien. Eso aquí. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya se ve bien. Listo. Vamos a transcribir esto que está en pseudocódigo a Python. Procedemos de la siguiente forma. Ya saben que vamos a definir una función. Entonces ponemos un comentario aquí para identificar eso. Entonces el comentario, recuerden que inicia con el signo numeral. Entonces ponemos acá. Entonces esta es una función. ¿Qué hace esta función? Analicemos qué hace la función. La función lo que hace es recibir los datos de una persona, recibe los datos de una persona y retorna una estructura o retorna una lista, que ya sabemos que es una lista, con los datos que se ingresaron de esa persona, ¿sí? Entonces, esta es una función que recibe los datos de una persona. ¿Y qué más hace?
Esta función, ¿qué es lo que más hace? A ver, a ver. Con esos datos va a retornar una lista. Entonces, una función que recibe los datos de una persona y retorna una lista con esos datos. ¿Sí? Esos datos. Muy bien. ¿Cómo vamos a llamar a esa lista? ¿Cómo le, perdón, cómo le vamos a llamar a la función? Porque apenas vamos en la función. Entonces, la función, tal como tenemos en el Word, la vamos a llamar registrar persona. ¿Sí? Y aquí, recuerden que las funciones se empiezan con esta sentencia, def, que vamos a definir una función que se llama como registrar persona. ¿Sí? Entonces, para efectos de tiempo, voy a copiar esto de acá y voy a pegar aquí, registro persona. Muy bien. ¿Qué parámetros va a recibir? Ah, pues van a recibir un parámetro que se llama nombre apellido y nombre Apple. Luego va a recibir uno que se llama edad y luego otro que se llama cédula o set. Y recuerden que lo que va dentro de la función lo ponemos aquí, dos puntos y él se me acomoda. Recuerden que la indentación es muy importante porque si no, no se va a lograr el propósito con la función. Otro dato curioso es que aquí en Python no hay necesidad de especificar el tipo de dato que va a retornar la función, como es el caso de acá en el diseño. En algunos otros lenguajes de programación como C o C++ o Java, sí es necesario especificar el tipo de dato que retorna una función. Aquí en Python no, aquí simplemente se retorna. ¿Listo? Entonces, ¿qué prosigue acá? ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer con esta función? ¿Qué es lo que sigue? Simplemente, pues creamos la estructura, ¿sí? Siguiendo esto de acá dice definir variables. Recuerden que en Python no hay necesidad de definir variables. Y lo que hacemos es pasar directamente a asignarle y crear los datos a la lista persona. A ver, entonces, ¿cómo sería? Sería persona. A esta lista la vamos a crear con los siguientes valores, o sea, nom Apple, paramos acá, edad, paramos acá, set, que es la cédula. Y sencillo, estamos cumpliendo con lo que se pide, solo que lo estamos haciendo o escribiendo en la sintaxis de Python, que es para el caso del diseño pseudocódigo, nos ahorra algunos pasos. Entonces aquí ya teniendo esta lista con sus datos, lo que hacemos es retornar, ¿retornar qué? Retornar la lista que acabamos de crear. ¿Cómo se llama la lista? Persona. Y eso es todo, ¿sí? Entonces, como apenas estamos comenzando con esto, pongamos aquí fin de la función, ¿sí? Para que aquí esto se vea mucho más ordenadito, ¿sí? Fin de la función, por si de pronto vamos a hacer más código acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a probar si realmente esto sirve. Entonces, ¿qué se hace? Pues tenemos que solicitar unos datos al usuario. Y tenemos que solicitar unos datos para poder meterlos aquí y probar nuestra función para ver si realmente retorna una estructura de tipo persona. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué hacemos? ¿Qué procedemos a hacer ahora? Pues lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Se solicita cada uno de esos datos al usuario. Y esos datos van a ser entregados a la función como parámetros. Entonces empecemos a solicitar para ver si realmente esta función sirve o no. Entonces necesitaremos una variable que se llame nombre apellido.
y allí vamos a solicitar que ingresen lo que son el nombre y el apellido. Entonces, como ya lo tengo por acá, voy a pegarlo aquí. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Se le dice ingrese, es que me queda la duda si realmente se ve bien. A ver si lo amplío un poco. Ahí se ve muy bien. Y creo que esta fuente está demasiado grande. Voy a configurarla un poco más pequeña. Hagámoslo en 18 a ver qué tal nos va. Hagámoslo en 16. Eso es, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Voy a capturar, voy a solicitar el nombre y el apellido al usuario. Dice nombre, input. Por favor, ingrese el nombre y apellido de la persona. Entonces, venimos acá. Luego, ¿cuál es el dato que se debe solicitar? El dato que se debe solicitar a continuación, ¿cuál es? Pues no es otro que la edad, ¿sí? Entonces, para eso decimos edad. Tenemos acá. Le decimos input, por favor, pues entre comillas, decimos por favor, ingrese la edad de la persona, ¿sí? Entonces, yo lo tengo por acá, le digo, por favor, ingrese la edad de la persona, pero recuerden que edad, según la definición que tenemos, es de tipo entero, ¿sí? Entonces, como es de tipo entero, es porque algún proceso se va a hacer con él, algún proceso matemático con ese dato, por lo cual necesitamos hacer el parseo, ¿sí? O transformación de tipos. Entonces aquí necesitamos un entero, aplicamos el parseo y lo tenemos acá. ¿Listo? Luego, que sigue, necesitamos igualmente lo que es la cédula. Entonces aquí tenemos la cédula e igualmente se le solicita el valor al usuario, se le solicita esto de acá. Por favor, ingrese la cédula de la persona. Esto lo tengo que hacer en un parseo también, porque recuerden que la cédula es de tipo entero. Bien, una vez hecho esto, lo que procedemos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar, ¿sí? Vamos a llamar la función llamada registrar persona, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos va. Lo que hacemos es decir, registrar persona, y le pasamos como parámetros ¿qué? Le vamos a pasar como parámetros el nombre y el apellido, ¿sí? Acá le pasamos como parámetros la cédula, la cédula, y le pasamos, perdón, antes de la cédula va la edad, también le vamos a pasar la cédula, venimos acá, cédula, muy bien. Y ahí ya tenemos, ya podemos ejecutar nuestro pequeño programita. Entonces decimos F5, entonces tenemos que guardar esto. Vamos a llamarlos aquí, a guardar esto como funciones. Y le damos guardar. Bien. Entonces, a ver, yo miro si... No, no les ha salido. Voy a enseñar lo que sale. ¿Qué es lo que sale? Sale esta ventanita. Entonces, en esta ventanita nos pide los datos, ¿sí? En esta ventanita nos pide los datos. Entonces nos dice, por favor, ingrese el nombre y apellido de la persona, ¿sí? Pues nosotros ya tenemos acá unos datos de prueba en lo que es la prueba de escritorio.
¿sí? Entonces tenemos esos datos de prueba allí. Acá, acomodarlos mucho mejor. Eso es, acá. Queda un poco mejor. Eso es ahí. Y este de acá la voy a correr un poquito para que sea más. Ahí ya se debe ver. A ver, ahí ya se ve mejor en la ejecución. Muy bien. Entonces, tenemos esto y tenemos los datos de prueba. Dice, por favor, ingrese el nombre y apellido de la persona. Entonces, pongamos el primero que se llama Juan Pérez. Luego dice, por favor, ingrese la edad de la persona. Juan Pérez dice acá que tiene 23 años. Luego dice, por favor, ingrese la cédula de la persona. Para este caso, la cédula de Juan Pérez es 1, 2 y 3. Damos Enter y pues no nos sale nada. ¿Por qué no nos va a salir nada? ¿Por qué no va a aparecer nada? Porque no hemos dicho en el código que se nos muestre algo. ¿Sí? Allí no hemos dicho que se nos muestre algo. ¿Cómo decimos que se muestre? Pues venimos acá. A ver, más de código. Eso, esa carrita. Eso. Y vamos a proceder a hacer eso. ¿Qué nos pide hacer? Sí, pues vamos a ver qué es lo que retorna esto. Y recuerden que esto lo podemos hacer mediante la instrucción print. Pues vamos a imprimir el contenido de lo que retorne esta función. Entonces venimos acá, aquí y le damos ejecutar de nuevo, le damos salvar y nos pide nuevamente que ingresemos los datos. Vamos a ver cómo se comporta ahorita. Entonces tenemos esto de acá y tenemos el little de acá. Bueno, ingresa los datos de la persona. Otra vez ingresemos. Juan Pérez. Luego dice la edad de Juan Pérez son 23. El número de cédula 123. Y le damos enter y miren que ahora sí nos aparece. Juan Pérez 23 123. Esta es la lista que retorna la función llamada registrar persona. ¿Sí? Eso es lo que devuelve la función llamada registrar persona. Entonces, eso que nos retornó, allí, pues no es más que lo que dijimos que mostrara, o sea, print aquí. ¿Sí? Entonces ya nuestra función está funcionando, valga la redundancia, de forma correcta, está operando correctamente. ¿Sí? Ya tenemos la función que se le pasan como parámetros los datos que ingresa una persona y además los almacena en una lista, tal como vimos. Entonces aquí recuerden que hay un segundo punto dentro de las instrucciones que nos dice lo siguiente. La función debe retornar una lista con los datos de la persona. Eso ya está hecho. Y dice, y esta lista debe agregarse a una matriz. Entonces necesitamos crear acá una matriz. Tener el código necesario para que a ver, esa lista que me retorna la función agregar persona, perdón, la función, ya se me olvida el nombre, la función que tenemos acá, registrar persona, queda almacenada en una matriz. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Acá
y decimos lo siguiente, hacemos lo siguiente, dice, creamos aquí directamente algo llamado matriz, ¿sí? Y matriz, ¿y qué hacemos? Agregamos esta lista, entonces decimos append, registrar persona. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Matriz, append, registrar persona. Y ahí ya va a quedar almacenado esto en esta matriz, pues llamémosle de un nombre más acertado que sería como matriz personas, porque aquí es donde van a quedar almacenadas cada una de las personas que se ingresen por acá, ¿sí? Entonces vamos a ingresar a otra persona. Igualmente aquí, esto nos puede servir para hacer el otro ejemplo. Y aquí nuevamente lo que hacemos es repetir esto para agregar los nuevos datos a la matriz. Entonces aquí cuando procedamos a ejecutar de nuevo lo que hemos hecho aquí en Python, entonces lo que va a hacer es solicitarnos otro valor. Miremos acá y ejecutemos este código. Es este. Yo le digo F5, aceptar, y acá me va a salir nuevamente. Voy a cerrar esto para que salga más en limpio. Y otra vez, a ver cómo salió. Ahí no se ve. Y procedo a mostrar la nueva ventanita que apareció ya limpia. Esta fue. Esa sí está mucho mejor. Entonces procedamos a ejecutar lo que nos salió. Que dice, por favor ingrese el nombre y apellido de la persona. Entonces, como nosotros ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es a usar los datos que se usaron en la prueba de escritorio de aquí. Pues vamos a hacer eso. Eso es, ahí están los datos de la prueba de escritorio. Aquí, acá y acá. Listo, me dice ingrese el nombre y apellido de la persona. Entonces decimos, se llama Juan Pérez. Luego viene acá, ingrese la edad de la persona. Juan Pérez tiene 23. Luego dice la número de la cédula 123. Listo. Ah, entonces miren que aquí nos sale un pequeño error donde nos dice el nombre matriz personas no está definido. Cuando me dice que no está definido, pues simplemente lo que se tiene que hacer es definirlo. ¿Cómo lo definimos? Pues ya vamos a hacerlo. Esto en primera plana. Eso es. Y procedemos a hacer esto. Pero cuando me dice que no está definido algo, pues lo que tengo que hacer es asignarle un valorcito. Entonces yo lo único que hago es esto. Matriz personas. Le vamos a asignar esto. Y listo. Así ya no nos va a salir más ese error. Entonces voy a cerrar esto. Estamos de nuevo. Me dice que si quiero guardar. Le digo que sí. Y me va a estar pidiendo nuevamente. A ver. Muestro de nuevo. Agrego. Y es esto y es esto de acá. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora nos dice, ingrese el nombre y apellido de la persona. Entonces recuerden que este señor se llama Juan Pérez, según nuestro
nuestros datos de la prueba de escritorio. Entonces, Juan Pérez, ¿sí? Juan Pérez. Edad 23. Número de cédula 123. Entonces, aquí vuelve y me pide los siguientes datos de la otra persona. Entonces, aquí nos dice, por favor, ingrese el nombre y apellido de la persona. Entonces, en este caso se llama Pedro Paz. Tiene 43 años y el número de cédula es 456. Damos enter y listo. No nos sale nada más porque no hemos dicho en el código que muestre algo más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que en el código nos muestre el resultado? Vamos acá. A ver, está aquí. Listo, ahí ya se ve en primer plano. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Esto de acá. Pues vamos a ver cuál es el contenido de la matriz. Entonces recuerden que para eso tenemos la función print, que nos permite imprimir el contenido de nuestras variables, ya sean enteras, string o estructuras de datos como esta. Entonces matriz personas. Volvemos a ejecutar nuevamente. Entonces F5 dice que sí y nos vuelve a solicitar. Nos vuelve a solicitar acá. Ingrese los datos de la persona. Vamos a ingresarlos. Dice, ingrese por favor los datos de la persona. Aquí este señor se llama Juan Pérez. Juan Pérez. La edad de esta persona es 23. El número de cédula es 123. Tenemos aquí. Voy a organizar esto mejor para que se alcance a ver. Eso es aquí. Y nos pide los datos de la segunda persona. Para este caso se llama Pedro Pérez. Pedro Paz, perdón. Que tiene 43 años y el número solo es 456. Y en el momento de yo darle enter aquí, me van a aparecer los datos que se ingresaron. Muy bien, miren que ya tenemos nuestra matriz aquí. Que en la primera fila tiene Juan Pérez 23 123. En la segunda fila tiene Pedro Paz 43 456. ¿Sí? Y entonces ya la función que permite crear una lista a partir de unos datos que ingresa el usuario y que ya está funcionando totalmente. Y la otra parte, lo del otro puntico es que la lista que retorna la función que se llama registrar persona, ¿sí? Están almacenados en una matriz. Entonces miren esto aquí. Está almacenado en una matriz tal como se solicitó. Entonces, miremos aquí. Esto. Y dice, aquí se piden los datos al usuario. Con esta función creamos una lista y esa lista por medio de esta función se agrega a la matriz llamada matriz personas. Otra vez se repite acá, donde dice apellido, nombre y edad, se solicitan unos nuevos valores. Aquí esos valores se le pasan parámetros a la función registrar persona y esta registrar persona me retorna una lista con los datos que acabo de ingresar el usuario. Y esa lista la agrega a la matriz llamada personas. Y aquí ya vemos el contenido. ¿Sí? Entonces miren que aquí ya podemos observar dos cosas. Tenemos
una parte donde están las funciones y la otra parte donde está el programa principal que nos llaman las funciones. E incluso aquí se nos repiten algunas cosas. Cuando se nos repiten cosas como esta, líneas de código como estas, son líneas de código repetitivas, pues ya nos da una idea de que esto lo debemos guardar o poner dentro de un ciclo de iteración. Vamos a ver cómo. En este momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos archivos. Uno de ellos donde vamos a dejar solamente las funciones y desde el otro archivo en Python vamos a hacer uso de esas funciones que acabamos de crear y vamos creando el programa principal. Vamos a ver cómo es eso. Aprovechemos y lo hacemos ahorita. Entonces tenemos lo siguiente acá, esto, y ahorrar. Tengo esto aquí. Esta es la que tengo en primer plano acá. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear otro archivito. Pues new file. Muy bien, voy a mostrarlo. Está en blanco. Entonces a ver, este de acá. Ya blanquitos, este de acá. Ahí ya lo tenemos en primer plano. Bueno, ya lo tenemos en primer plano. Vamos a ver con qué tipo de... quedó con letra grandecita. Muy bien, perfecto. Es como lo necesitaba. Y tenemos estos dos. A ver cómo se ve. Muy bien, se ve muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? En este archivo que se llama funciones, como su nombre lo indica, vamos a dejar únicamente las funciones que vamos a crear. Y en este otro archivo, ¿sí? En este otro archivo que vamos a llamar usa funciones, vamos a poner todo lo que no sea código de una función. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Esto me lo llevo de aquí y lo pego acá. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer para poder utilizar esta función llamada registrar persona que está en otro archivo? Lo que hay que hacer es agregar, ¿sí? Vamos a agregar una instrucción, un código pequeñito en Python que me permite a mí traer funciones almacenadas en otro archivo. Entonces, para eso necesitamos hacer lo que se llama una importación. ¿Sí? Aquí lo que se hace es, me está diciendo, de el archivo llamado, no se llama mis funciones, se llama funciones solita. Entonces, de este archivo llamado funciones, ¿sí? De funciones voy a importar todas las funciones que contiene la librería o el archivo. Otro dato curioso es que este tipo de archivos que contiene solo funciones suele llamarse librería. Entonces, cuando hablamos de una librería, estamos hablando de un archivo que solamente contiene funciones. Entonces, lo que tenemos aquí es una importación de una librería. De modo tal que si yo ejecuto este código que tengo aquí, vas a ver que esta función realiza esta tarea porque estoy haciendo esta importación. La voy a poder usar. Entonces, yo aquí le digo F5, perdón, me dice guárdela. Y yo acá a este le voy a llamar
usa funciones, muy bien. Y entonces va a suceder eso. Aquí no se alcanza a ver, no se ve. Voy a mostrar la pantalla para que se vea lo que se ejecuta cuando importamos o hacemos una importación, ¿no? Entonces, miren, aquí me dice que estoy trabajando, ¿sí? Desde esta ubicación, estoy en el archivo usa funciones y estoy ejecutando esto. Entonces, hagamos la prueba. Juan Pérez, ¿sí? Juan Pérez, que tiene 23 años, cédula 123, ¿sí? Y otra vez vuelve y me pide. Aquí le digo que se llama Pedro Paz, que tiene 45 años y que la cédula es 456. Y miren que efectivamente me permitió hacer eso. Estoy haciendo uso de la función registrar persona que está en un archivo diferente. Sí, está en un archivo diferente al cual estoy trabajando. ¿Sí? Entonces recuerden que tenemos un archivo que me contiene únicamente funciones, que le vamos a llamar una librería de funciones, y el otro que es el programa principal que me consume o usa las funciones que están en la librería. ¿Listo? Entonces procedamos, vamos a darle un mejor orden a este programa principal, a usa funciones. Entonces, como ya sabemos, hay cositas que se repiten mucho y las cosas que se repiten en donde deben ir incluidas, pues deben ir incluidas en un ciclo de iteración. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Si recordamos el enunciado, dice que debe salir un menú donde se me dan todas las opciones. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es reorganizar esto que tenemos acá de una forma mucho mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues como hay que sacar un menú, hay que mostrar un menú, lo primero que hagamos es un menú. ¿Sí? Recuerden que en Python hay unos operadores que me facilitan un poco más las tareas. Vamos a poner aquí lo siguiente. ¿Sí? Aquí vamos a a crear una variable que se llama menú y vamos a ir organizando ese menú. Es una variable de tipo string. Pues por eso le asignamos estas cositas así. Voy a bajar un poquito más la fuente para que se alcance a ver mucho mejor. Vengo acá, estiro, vengo para acá. Muy bien. Entonces, como estamos creando nuestro menú, vamos a crearlo de una forma bien amena y muy bonita. Entonces, a esa variable que se llama menú, le vamos a agregar esto que vamos a poner aquí. Dice, bienvenido, estas son las acciones que puede hacer con nuestro software. Y entonces eso va a quedar mucho más bonito y más amigable para el usuario. Luego, ¿qué vamos a decirle? Pues vamos a mostrarle las opciones. Decimos, ingrese uno para registrar una persona, que realmente eso es lo que se debe hacer, tal como se indica en el enunciado. Luego le decimos, ingrese 2, ¿para qué? Para buscar una persona. Luego, ¿cuál es la siguiente opción? La opción que sigue es, ingrese 3 para modificar la edad de una persona. Luego seguimos con la otra opción, que ¿cuál es? Eliminar un registro. ¿Sí? Entonces aquí le decimos, ingrese 4 para eliminar
una persona al registro, ¿sí? O sea, sacarla de la matriz de personas que ya tenemos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, según el enunciado, es la opción 0. Y la opción 0 lo que hace es cerrar el software, ¿sí? Eso es lo que hace la opción 0. Y una vez se muestre este menú, pues es muy amigable y mucho más entendible para el usuario decirle su opción, ¿sí? Pedirle su opción. ¿Cuál es su opción? ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver cómo está quedando nuestro menú y para ello utilizamos la instrucción print. Print y decimos menú. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Ya sabemos que esto sí sirve y ahorita lo volvemos a poner. Entonces decimos print menú y procedemos a ejecutarlo. Voy a mostrar primero esto. A ver. Bueno, aquí para que se vea mucho mejor y se vea la acción en pleno. ¿Listo? Entonces aquí me dice print menú. Le doy F5, me dice guardar y me dice sí. Y miren lo que sale aquí. ¿Por qué me sale eso? Vamos a borrar esto, le decimos aceptar. Ya estamos aquí, vamos a ejecutar aquí la librería, perdón, vamos a ejecutar aquí la que se llama usa funciones, que es nuestro programa principal. Y nos dice, por favor, ingrese el nombre y apellido de la persona. Vamos a ver qué es lo que pasa, seguro está perdiendo referencias. Voy a quitar esto, que se ve algo feo. Ahí está. Estoy acá. O sea, funciones. Veamos correr, a ver qué sucede. Ya lo guardamos. Bueno, entonces prosigamos. Entonces, tenemos ya funcionando la función, valga la redundancia, para registrar una persona. Pero como en el enunciado dice que esto debe ir dentro de un menú bien organizadito, pues aprovechemos que Python nos permite eso y creemos una variable llamada menú y la vamos organizando bien bonita. Entonces, no, lo primero que nos va a aparecer cuando aparezca el menú es una línea, una serie de líneas en la parte superior. Luego decimos bienvenido. Estas son las acciones que puede hacer con nuestro software. Luego empezamos a decirle las opciones. Ingrese 1 para registrar una persona. Ingrese 2 para buscar una persona. Ingrese 3 para modificar la edad de una persona. Ingrese 4 para eliminar una persona del registro. Ingrese 0 para cerrar el software, tal como nos pide el enunciado. Y luego le dejamos esta partecita donde dice su opción, que es donde la persona va a digitar la opción deseada. Recuerden que esto tiene que repetirse muchas veces hasta que ya la persona digite 0. ¿Sí? Entonces, en el momento en el que la persona digite 0, hay que cambiarle el estado a esta variable que acabamos de crear, la variable booleana que se llama no cerrar programa. Luego necesitamos otra variable de tipo entero, que es donde vamos a capturar la opción, la inicializamos con 0. Y ya pasamos al while. En el while
lo que haya aquí dentro se me va a ejecutar mientras esta variable no cambie su estado actual, que es verdadera. Luego, ¿qué hacemos? Procedemos a solicitar la opción al usuario por medio del menú. Miren lo que se hace. Viene un input y pasamos como parámetro la variable menú, que es la que me contiene todo esto. Luego, esto lo tenemos que hacer un parseo. ¿Por qué? Porque necesitamos que la opción sea de tipo entero para entrar a comparar lo que elija el usuario. Entonces venimos acá. Decimos, si la opción es 1, entonces si la opción es 1, ¿qué va a suceder? Se va a registrar una persona. ¿Sí? Entonces, como se va a registrar una persona, hay que pedirle los datos. Entonces se le solicita el nombre y el apellido, se le solicita la edad y se le solicita lo que es la cédula. Una vez hecho esto, perdón, una vez hecho esto, lo que se procede a hacer es lo siguiente. Necesitamos llamar a la función que creamos nosotros, que nos va a servir para qué, para crear una lista y agregarla a la matriz. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer eso. Ya tenemos esto. Necesitamos crear nuestra matriz y esa matriz la vamos a crear por acá afuera. Esa matriz la vamos a llamar matriz personas. Entonces, matriz personas, bueno, pongámosla aquí y ahora sí empecemos a rellenar esa matriz. Y recuerdan, nosotros acá ya teníamos hecha esa porcioncita de código, que es esta de aquí, donde dice que a matriz personas se le va a agregar al final el registro que me retorne la función registrar personas, que para este caso, ¿qué es? Es una lista con los datos de la persona que se ingresó. ¿Sí? Entonces, aquí ya terminaríamos lo que es la primera opción, registrar una persona, que es hacer uso de la función registrar persona, que retorna una lista con los datos de una persona y eso se le agrega a la matriz de personas. Luego venimos acá, ponemos acá un else, ¿sí? Y lo debemos poner al mismo estado de esto, de el if. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? El else es que si no es 1, si no es 2, si no es 3, si no es 4, si no es 5, pues que si el usuario digitó el 0, entonces nos vamos y cerramos todo. ¿Sí? Se cierra el programa. ¿Cuándo se cierra el programa? Pues cuando se sale del ciclo while. Entonces vamos a hacer eso. Decimos que aquí no cerró el programa. En esta ocasión le vamos a asignar false para que se cierre. Y cuando se cierre, venimos acá al mismo nivel y decimos que imprima lo que haya en matriz personas. Bien, entonces guardemos esto y procedamos a la ejecución a ver cómo se ve. F5 y miren acá cómo sale de bonito esto. Voy a mostrar ya. Dana. Miren lo bonito que sale. ¿Sí? Como sale ese menú. Ese menú ahí sale muy bonito. Entonces nos dice, ingrese 1 para registrar una persona. ¿Su opción cuál es? Ah, entonces de aquí yo le voy a dar la 1. Y nos dice, ingrese el nombre y apellido de la persona. Ingrese el nombre y apellido de la persona. Entonces llamémoslo Juan Pérez. ¿Cuántos años tiene? 23. ¿Cuál es el número de cédula? 123. Y miren que otra vez
nos sale el menú acá para seguir ingresando datos. Ingresemos otro dato. ¿Cuál es su opción? Quiero registrar a otra persona. Entonces, 1, ingrese el nombre de la persona, Pedro Paz. Luego, por favor, ingrese la edad de la persona, 46. Luego acá, no se alcanza a ver aquí, por supuesto, nos dice ingrese la cédula de la persona, va a ser 456 y listo. ¿Cuál es su opción? Entonces, en el momento que yo dé 0, se va a cerrar, ya no me va a salir más el menú y me va a mostrar lo que se ha almacenado hasta el momento. Yo le digo 0 y miren lo que sucede. Juan Pérez, 23, 123, Pedro Paz, sí, o sea que nuestra matriz tiene apenas hasta el momento dos filitas, una con los datos de Juan Pérez y otra fila con los datos de Pedro Paz. Muy bien. Y ahora, ¿qué procedemos a hacer? ¿Qué procedemos a hacer? Pues vamos a hacer, a codificar la segunda función, pero eso lo haremos mañana. Así que por ahora, miren el código, espero que les haya gustado y nos vemos mañana en la próxima. Que esté muy bien.